Noticia del día. Y comenzamos esta emisión con la noticia del día. El presidente de la República, Iván Duque, recibió el informe de la Defensoría del Pueblo sobre las lecciones aprendidas del Estado colombiano frente a la pandemia del COVID-19. El mandatario habló de los resultados del Plan Nacional de Vacunación, de la reactivación económica, de los avances de la telemedicina, así como de la atención a los más vulnerables durante esta emergencia. Esto fue lo que dijo. La parte más difícil, lidiar con la posverdad. La posverdad para el manejo de una pandemia es muy complicada en un mundo donde las redes sociales, las tendencias, los hashtags y todo pueden ser terribles, y había mucha desinformación. Yo nunca había visto tantos epidemiólogos en el Congreso de la República como vi en ese momento. Nunca había visto tantos epidemiólogos en los formadores de opinión, y era muy difícil para la capacidad del Ministerio de Salud, para el Instituto Nacional de Salud, enfrentar tantas mentiras, tantas cosas que se decían sin sustento. Y yo creo que ese fue el reto más complejo, que en eso logramos hacer algo muy valioso con el ministro Fernando, y fue siempre tomar decisiones basadas en la ciencia. Esa fue la primera decisión. Aquí nada es por política. Esto es con la ciencia en la mano. Eso fue muy importante. Segundo, el día de decretar el aislamiento preventivo obligatorio para mí fue el día más difícil de todos. Claro, ya el mundo sabía que se venían los aislamientos, se había pasado en varios países de Europa, pero quizás por mi formación y por mi propia experiencia, yo decía, apagar una economía y volverla a aprender, y cómo apagarla y cómo garantizar que al apagarla lo que quedara operando podía servir para una rápida reactivación fue determinante. Y el presidente Iván Duque también se refirió al sistema de salud colombiano, que llegó a todos los territorios del país, preservando la vida de la ciudadanía. Y destacó otros logros importantes como el acuerdo de punto final, la ley del residente, entre otros. El sistema de salud en Colombia que tenemos, donde siempre será perfectible, siempre será mejorable, siempre habrá algo que agregar, fue el sistema de salud que nos trajo aquí. Hay otros países que no tenían un sistema de aseguramiento como el que teníamos. Hoy tenemos el 97% de medicamentos y procedimientos en el plan de aseguramiento. Logramos duplicar las UCIs con ese sistema de salud. Logramos llegar a esa Colombia profunda con ese sistema de salud. Logramos con ese sistema de salud sacar la ley del residente, punto final, en medio de la pandemia. Entonces, mi mensaje en esto es, hombre, sí, el sistema de salud, con todo lo que hay que mejorar, mejorémoselo, pero no destruyamos los ejes fundamentales de ese sistema de salud. Y ojo, no lo creé yo. El sistema se creó en el año 93. Se hizo después de un trabajo de muchos años en este país, palidecía de un sistema de seguro social donde había un tratamiento inequitativo, donde solamente accedían a la buena calidad de la salud quienes tenían con qué pagarlo. Hoy nosotros hemos visto un sistema de salud que ha democratizado. Y durante el periodo de la emergencia sanitaria se emitieron 294 actos administrativos y más de 100 proyectos de decreto. A continuación, en el siguiente video, verán los momentos cruciales vividos por el Gobierno Nacional en medio de esta pandemia. Tal vez ya no lo recordemos, pero el 31 de diciembre de 2019 fue notificado en Wuhan, China, por primera vez un brote de COVID-19. En Colombia ese día celebrábamos un fin de año como cualquier otro, sin saber que en pocos meses nuestra vida cambiaría por completo. Aunque este brote había sido declarado como una emergencia de salud pública, el 11 de marzo de 2020 fue elevado a pandemia dada la velocidad de propagación. Un día después, el gobierno colombiano decretó el estado de emergencia sanitaria. Hemos tomado la decisión de decretar el estado de emergencia. En medio de la angustia, la incertidumbre y el miedo empezó una etapa de confinamiento y de cuidados extremos ante un virus invisible que sentíamos tocar a la puerta.
Las medidas de bioseguridad como el uso del tapabocas, el alcohol o el gel antibacterial, el distanciamiento social y las reuniones virtuales se convirtieron en parte de nuestra vida cotidiana. El coronavirus se expandía de tal manera que el 21 de junio de 2020, en solo 24 horas, contabilizamos 648 muertos en Colombia, con las camas de cuidados intensivos al tope, y todo esto en medio de la angustia que implicaba no ver en ese momento una luz al final del túnel. 3 meses antes, el gobierno había declarado la emergencia económica y social para hacerle frente a la crisis más grande que enfrentaba la humanidad. Se expidieron 115 decretos legislativos con el fin de mejorar la situación, particularmente de las personas más vulnerables, a través de programas como el ingreso solidario y los apoyos para el sector productivo. La ilusión de un país volvió el lunes 15 de febrero de 2021 con la llegada del primer lote de 50.000 dosis de vacunas Pfizer contra el COVID-19. Para el 23 de diciembre de 2021, casi 28 millones de colombianos ya estábamos vacunados con el esquema completo, y en 17 de los 32 departamentos no se reportaron muertos a causa del virus. De esta manera, Colombia se convertía en ejemplo internacional en materia de vacunación frente a América Latina y en uno de los países con mayor inmunización en el mundo, con niveles equiparables a Italia y Francia. En el marco de la crisis sanitaria, la Corte Constitucional examinó los decretos que expidió el gobierno. Sobre la base de esa información, la Defensoría del Pueblo hizo un estudio detallado para extraer las lecciones aprendidas por el Estado colombiano frente a la pandemia. Este informe reconoce el trabajo de todas las autoridades a nivel nacional y territorial para dar respuesta a la crisis de la mejor manera posible, teniendo como faro la protección y garantía de los derechos de la ciudadanía. El buen manejo en términos sanitarios de la pandemia, la reactivación económica del país, su crecimiento sostenido y las posibilidades de brindarle a los trabajadores un mayor ingreso en 2022 son algunas de las consecuencias materiales de un abordaje inmediato a esta emergencia sanitaria. A pesar de lo retador que hoy parece el panorama, nuestro país está más fortalecido y preparado. Eso sí, siempre y cuando no olvidemos las lecciones que nos dejó la pandemia. Informativo al día, Casa de Nariño en línea.